Bienvenidos a este episodio especial donde viajaremos juntos a una de las historias más emblemáticas de Zamora, Michoacán, el acontecimiento de la Plaza del Teco, un hecho que marcó profundamente la memoria colectiva de la ciudad y que sigue vivo en relatos familiares, documentos y tradiciones orales. Hoy hablaremos del suceso, los personajes involucrados, el contexto social y político, así como de la importancia que tuvo este evento en el desarrollo de Zamora. Prepárate para descubrir cómo un espacio público tan común como una plaza puede convertirse en el escenario de tensiones, enfrentamientos y transformaciones sociales que aún resuenan en nuestro presente. Antes de todo, tenemos que tener un contexto histórico para poder entender así mejor la historia. Primero debemos situarnos en el contexto histórico de Zamora, en la mitad del siglo XIX y principios del XX. Zamora era en ese entonces una ciudad en crecimiento, con fuerte presencia religiosa, una economía basada en la agricultura y el comercio, y una sociedad dividida entre liberales y conservadores, igual que muchas otras regiones del país. Este periodo estuvo marcado por el debilitamiento del poder central después de la Guerra de Reforma, la tensión entre la autoridad civil y la eclesiástica, el reacomodo político tras la intervención francesa y el Segundo Imperio, el surgimiento de caciques locales que ejercían poder militar, económico y social. En medio de este contexto, surge la figura clave en nuestra historia, el general José María Teco Ramírez, mejor conocido simplemente como el Teco. ¿Quién fue el Teco? El Teco fue un personaje controvertido, para algunos, un valiente defensor del orden y de los valores conservadores, para otros, un cacique autoritario que utilizaba su poder militar para controlar la región. Entre sus características personales más mencionadas se encontraban su liderazgo militar, reconocido incluso por sus opositores, una personalidad fuerte, directa y acostumbrada a imponer disciplina, su cercanía con grupos conservadores y con sectores que se resistían a las políticas liberales, su influencia en asuntos locales, desde la administración pública hasta los conflictos sociales. Con el paso de los años, el Teco acumuló suficiente poder para que su presencia fuera decisiva en la vida cotidiana de los zamoranos. El acontecimiento de la Plaza del Teco. Ahora sí, entremos en el corazón de esta historia. El enfrentamiento ocurrido en la plaza que hoy conocemos como la Plaza del Teco. El ambiente previo a finales del siglo XIX, Zamora vivía un clima de tensión política. Grupos liberales comenzaron a cuestionar la autoridad que el Teco mantenía en la región. A medida que aumentaban las diferencias, también crecían los rumores de un posible levantamiento o intento de destituir su influencia. La Plaza del Teco en aquel entonces era un espacio público de gran importancia. Era lugar de reuniones, mercados, actos cívicos y conversaciones cotidianas. Se encontraba en una zona estratégica de la ciudad. Funcionaba como un punto de encuentro entre comerciantes, campesinos y hasta autoridades. El acontecimiento central se desarrolla cuando el Teco y su grupo armado llegan a la plaza con el objetivo de imponer orden frente a un grupo de ciudadanos que reclamaban abusos de autoridad y diversas injusticias. Los elementos que destacan en los relatos históricos son la presencia de un contingente de soldados bajo el mando del Teco, un grupo de opositores integrados por comerciantes, ciudadanos liberales y jóvenes inconformes, la tensión acumulada por semanas, que ya era visible en reuniones, periódicos y conversaciones públicas, la llegada inesperada, o para otros, muy calculada, del general a la plaza. Lo que comienza como un intercambio de palabras rápidamente escala a un enfrentamiento armado. Los disparos sorprenden a quienes estaban en el mercado y a las familias que paseaban por el lugar. Testimonios de la época describen escenas de gente corriendo para buscar refugio, puestos del mercado abandonados, soldados intentando controlar la multitud,
el teco dirigiendo las acciones con firmeza. El enfrentamiento tiene un saldo trágico, varios heridos y muertos, tanto del bando del teco como de los opositores. Algunas de las consecuencias inmediatas después del suceso fueron que las autoridades superiores comenzaron a cuestionar el nivel de poder del teco. Algunas familias zamoranas exigieron justicia por los fallecidos. La plaza quedó por días prácticamente vacía, con un ambiente de miedo y silencio. Aunque el teco conservó influencia por un tiempo, su figura empezó a dividir aún más a la sociedad. Este acontecimiento también generó algo muy importante, la construcción del mito. Las generaciones siguieron recordando el suceso con temor, respeto o indignación, dependiendo del lado en que estuvieran sus antepasados. Con el paso del tiempo, la plaza dejó de ser solo un escenario de hecho violento, se convirtió en un símbolo de resistencia y memoria en Zamora. La gente comenzó a llamarla la Plaza del Teco, no solo por el suceso, sino porque representaba el punto donde chocaron dos formas de entender el poder, un recordatorio de los excesos cometidos por autoridades locales, un espacio para reflexionar sobre la importancia del diálogo en la resolución de conflictos, un ejemplo de cómo la historia local puede reflejar tensiones nacionales. Hoy, la plaza sigue siendo un lugar de convivencia, pero también un recordatorio de los momentos difíciles que vivió Zamora. Personajes secundarios. Aunque el teco es la figura central, hubo otros personajes que desempeñaron papeles muy importantes, como por ejemplo lo son los comerciantes del mercado, quienes fueron testigos directos y afectados por el conflicto. También, también lo fueron los grupos liberales zamoranos, como los jóvenes intelectuales y algunos regidores del ayuntamiento. A su vez también los líderes religiosos, preocupados por la creciente violencia. Las familias influyentes, que presionaban para que el orden volviera sin más derramamiento de sangre. Cada uno de estos grupos dejó su propio testimonio y su propia versión de los hechos, lo que enriquece la reconstrucción histórica. El acontecimiento de la Plaza del Teco tuvo efectos duraderos, influyó en la reorganización del poder político local, contribuyó a la disminución progresiva del poder militar regional, generó debates sobre autoridad, justicia y abuso de poder. Entró en la memoria histórica zamorana como un evento que definió una época. Incluso hoy, cuando se menciona la plaza, muchas personas recuerdan fragmentos de esa historia. La historia de la Plaza del Teco no es solo una anécdota del pasado, es un recordatorio de cómo la violencia política puede atravesar la vida cotidiana de una ciudad y de cómo las tensiones sociales pueden estallar cuando no existe diálogo entre autoridades y ciudadanía. También nos enseña que los espacios públicos no son solo lugares físicos, sino escenarios donde se desarrolla nuestra historia, donde se contribuyen las identidades colectivas y donde se guardan los recuerdos, incluso los más dolorosos. Hoy la plaza es un lugar tranquilo, lleno de vida y actividad, pero su nombre sigue evocando aquel día en que Zamora fue testigo de un enfrentamiento que dejó huella. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la Plaza del Teco. Nos escuchamos en el próximo episodio. Con esto damos por terminado este capítulo.